Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Medinic. Les habla Oseas Brizuela, médico interno del sexto año de la carrera de medicina. En esta ocasión vamos a continuar con el bloque de fisiopatología y hablaremos sobre cetoacidosis diabética. Los invito a suscribirse al canal si aún no lo hacen, síganos en nuestra página en Facebook y nuestra página en Instagram y sin más, quédate viendo el video porque vamos a empezar con la explicación de la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Y como en la mayoría de nuestros videos, estos son los tópicos con los que nosotros trabajamos. Vamos a hablar de la definición, epidemiología, fisiopatología de la cetoacidosis diabética, los factores desencadenantes, cuál es la clínica que se presenta en la cetoacidosis diabética, los criterios diagnósticos, su clasificación y finalizaremos hablando del tratamiento. Y pues en esta ocasión sí vamos a entrar un poquito a profundidad con respecto a lo que es el tratamiento de la cetoacidosis diabética. ¿Cómo se define cetoacidosis diabética? ¿Qué es la cetoacidosis diabética? Esta es una complicación de la diabetes mellitus. De hecho, una de las complicaciones más graves de esta enfermedad y está caracterizada por un cuadro de hiperglicemia, acidosis metabólica, deshidratación y cetosis. Se manifiesta con mayor frecuencia en la diabetes mellitus tipo 1 porque más adelante en la fisiopatología vamos a ver que se da porque la acción o la concentración de la insulina disminuye. Entonces es mucho más frecuente en la diabetes mellitus tipo 1 que en la tipo 2, pero también se presenta en la diabetes mellitus tipo 2. La cetoacidosis diabética puede ser la forma clínica inicial de presentación tanto de la diabetes mellitus tipo 1 como la diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué quiere decir? Que la diabetes mellitus, como la hipertensión y otras enfermedades crónicas, normalmente son asintomáticas o inician de forma asintomática. Entonces la persona puede estar viviendo su vida lo más normal posible, estar padeciendo de diabetes y no darse cuenta hasta que llegue el punto que se descompensan y entran en un cuadro de cetoacidosis diabética. Y entonces hasta en ese momento es que las personas se dan cuenta que están padeciendo de diabetes. Entonces a esto se refiere, suelen debutar con diabetes mellitus mediante el cuadro de cetoacidosis diabética. Se ha calculado una incidencia aproximada anual de cetoacidosis diabética de 1 a un 5% en la población, que es discretamente mayor en el sexo femenino y en especial entre adolescentes. ¿Por qué entre adolescentes? Porque, como decíamos, la cetoacidosis diabética es mucho más común en la diabetes mellitus tipo 1. Aunque hoy día la diabetes mellitus tipo 2 también se presenta en la adolescencia por el aumento de la obesidad y estas personas que tienen un gran índice de resistencia a la insulina por la obesidad también tienden a debutar con cetoacidosis diabética. Su incidencia anual, con base a estudios de población, es de 4.6 a 8 episodios por cada 1000 individuos diabéticos. Y el padecimiento se observa al momento del diagnóstico, es lo que decíamos, el paciente debuta con diabetes mellitus con el cuadro de cetoacidosis diabética. Y esto hasta en un 30 o un 40.6% de los pacientes debutan con diabetes mediante el cuadro de cetoacidosis diabética. La mortalidad de esta complicación pues puede ser del 2 al 5%. Fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Voy a tratar de explicarla de la forma más sencilla posible. Como decíamos, la cetoacidosis diabética pues se da porque la acción de la insulina disminuye. Por eso es que es mucho más común en la cetoacidosis diabética, en la diabetes mellitus tipo 1 que en la diabetes mellitus tipo 2. Porque en la diabetes mellitus tipo 2 todavía hay una acción leve, es una secreción leve de insulina, pero todavía hay secreción de insulina a nivel del torrente sanguíneo. Entonces es menos frecuente que se dé una cetoacidosis diabética, aunque hoy día, por la alta resistencia a la insulina en los jóvenes obesos, se está dando también la cetoacidosis diabética en jóvenes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, para continuar explicando la fisiopatología, la cetoacidosis diabética se da por una disminución en la acción de la insulina o en disminución en las cantidades de insulina. Esta disminución en las cantidades de insulina lo que provoca es que el cuerpo, él cree que no está habiendo glucosa en los tejidos
y en realidad no hay glucosa en los tejidos, porque toda la glucosa se está quedando en el torrente sanguíneo porque no hay insulina, y como sabemos la insulina es la llave que abre las puertas para que la glucosa entre a los tejidos. Entonces el cuerpo en compensación comienza a activar hormonas contrarreguladoras, comienzan a elevarse las hormonas contrarreguladoras como el glucagón, las catecolaminas, los glucocorticoides y hormonas del crecimiento. ¿Y esto para qué? Para que estas hormonas comiencen a producir glucosa por otra vía. Comiencen a producir glucosa a partir de tejido adiposo, de proteínas y a partir del glucógeno almacenado a nivel hepático. Entonces, las hormonas contrarreguladoras favorecen los efectos catabólicos, degradar tejido adiposo, tejido muscular y el glucógeno almacenado a nivel hepático para producir glucosa, porque el cuerpo cree que no hay glucosa, ¿ya? Pero en realidad lo que no hay es insulina para que toda la glucosa que tenga el torrente sanguíneo se distribuya a nivel de los tejidos. Entonces, la insulina es una hormona anabólica que hace todo lo contrario a las hormonas contrarreguladoras, pero como se inhibe, entonces se favorecen los efectos catabólicos y se da la lipólisis, la proteólisis y la glucogenólisis. Esto lleva a que los niveles de ácidos grasos libres comiencen a elevarse a nivel del torrente sanguíneo y se oxiden a nivel hepático. Entonces, esto es lo primero. Como ya mencionábamos, hay una gran formación de ácidos grasos libres. Dentro de las hormonas contrarreguladoras tenemos al glucagón, que es una de las principales hormonas contrarreguladoras y la más representante dentro de ellas. Este glucagón se aumenta y activa la carnitina aciltransferasa. La carnitina aciltransferasa participa o forma parte del sistema de enzimas que se encargan de transportar los ácidos grasos libres que estábamos formando, que ya mencionábamos en la presentación anterior, y los transporta a las mitocondrias. Ya esto es muy importante porque una vez en la mitocondria se puede dar dos vías: entrar al ciclo de Krebs por la formación de acetil-CoA a partir de ácidos grasos, o entrar a la formación de cuerpo cetónico. Entonces, el glucagón también hay una inhibición de la enzima acetilcarboxilasa, y esta acetilcarboxilasa es la que permite la conversión de acetil-CoA en malonil-CoA. Y la malonil-CoA es el primer intermediario en la vía de la lipogénesis. Entonces, si se inhibe la transformación de acetil-CoA en malonil-CoA, se bloquea la lipogénesis y no hay formación de tejido adiposo a partir de la glucosa en el torrente sanguíneo. Ahora, de que no se puede formar por ninguna manera tejido adiposo, ¿por qué razón? Porque como ya decíamos, la carnitina aciltransferasa, que es estimulada o activada por el glucagón, es la que se encarga de llevar los ácidos grasos a las mitocondrias. Y en la mitocondria no se da la lipogénesis. La lipogénesis se da en el citosol de la célula. Entonces, como hay un bloqueo de la acetilcarboxilasa, entonces hay un bloqueo de formación de malonil-CoA, la acetil-CoA se comienza a acumular, hay una sobreproducción de acetil-CoA, y esta sobreproducción de acetil-CoA puede tomar dos vías: o entrar al ciclo de Krebs o entrar a la vía de la producción de cuerpo cetónico. Como en esta condición de cetoacidosis diabética, lo más importante es la formación de glucosa y no la formación de energía como tal, porque como sabemos el ciclo de Krebs, como resultado tenemos la formación de monedas energéticas como ADP y ATP. En estas condiciones no es lo primordial. Lo primordial es formación de glucosa, pero para la formación de glucosa a partir de ácidos grasos libres se da la formación de cetoácidos. Entonces, estas grandes cantidades de acetil-CoA no se usan para el ciclo de Krebs, sino que se usan para la formación de cuerpo cetónico. Entonces, la sobreproducción de acetil-CoA lleva a la vía metabólica a que se desvíe a la producción excesiva de cuerpo cetónico. Y los principales cuerpos cetónicos son tres. Primero, el acetoacetato, luego el hidroxibutirato y por último la acetona. Aquí dice acetato, pero es el acetoacetato.
Pero bueno, entonces básicamente esa es la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, explicándolo de la forma más sencilla posible. Si tienen dudas y quieren saber un poco más sobre la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, lo pueden dejar en el comentario y vamos a hacer las respectivas aclaraciones. Esta es una nota importante que consideré de bastante importancia, y es que dice que la glucosa se eleva por disminución de la utilización. Y es verdad, se eleva porque no se está utilizando la glucosa. Tenemos glucosa en el torrente sanguíneo, pero no hay insulina, entonces no se utiliza la glucosa y se almacena en el torrente sanguíneo. Pero se dice que la sobreproducción es el principal fuente de elevación de la glucosa. La sobreproducción, y particularmente hepática, la degradación del glucógeno hepático, la degradación de las fibras musculares, la degradación del tejido adiposo, es lo que permite la gran elevación de glucosa en el torrente sanguíneo. Esta hiperglicemia conduce a una hiperosmolaridad. La osmolaridad a nivel del plasma se eleva, y esta osmolaridad provoca la diuresis osmótica, que ya mencionábamos anteriormente cuando explicábamos la deshidratación en la clínica del paciente, que se daba por la diuresis osmótica, que ocasionaba deshidratación, hipovolemia y a la vez insuficiencia renal. Estos son algunos de los factores desencadenantes de cetoacidosis diabética. Entre los más importantes, las infecciones respiratorias, infecciones urinarias y de tejidos blandos, que pueden desencadenar cetoacidosis diabética de un 25 a un 56% de los casos. Otro factor muy importante es la interrupción o la disminución de la dosis acostumbrada de insulina. Las personas, como la diabetes suele ser asintomática, las personas creen que están compensadas y suspenden el tratamiento con insulina o solamente se administran una dosis al día. Pero suele pasar de que las personas piensan que están bien, se alimentan de una forma normal y no se administran la insulina. Estas personas se van a descompensar porque la insulina baja en sangre y la gran cantidad de glucosa en sangre es lo que va a provocar el cuadro de cetoacidosis diabética. Y esto suele pasar hasta en un 85% de los casos. Esto es muy importante. Luego tenemos el pobre cumplimiento en el tratamiento con hipoglicemiantes orales. Esto es para los diabéticos tipo 2 y es lo mismo que pasa con la interrupción de la insulina. También están los accidentes cerebrovasculares, el consumo de drogas ilícitas, dentro de ellos la cocaína, el alcohol y otras drogas. Dentro de un 20 a un 30% de los casos no suele haber un factor desencadenante. Pero siempre es importante tomar en cuenta los que ya mencionamos. Hay otros factores desencadenantes, pero estos son los más importantes bajo mi criterio. La clínica del paciente es algo muy importante para hacer diagnóstico de cetoacidosis diabética y para sospechar si estamos frente a un caso de cetoacidosis diabética. Y es por eso que voy a tratar de explicar lo mejor que se pueda lo que es la sintomatología de la cetoacidosis diabética. La poliuria o la cantidad excesiva de orina o la eliminación más allá del volumen normal de orina, eso es poliuria. Algunos toman como punto de referencia que mayor de 3 litros al día la persona está en poliuria. Pero si una persona está acostumbrada a orinar 1500 cc, 1,5 litros de orina y luego comienza a orinar 1 litro y medio, 2 litros y medio, esta persona, aunque no llegue a los 3 litros, está en poliuria también. ¿Por qué se da la poliuria? Bueno, porque nosotros hemos explicado de que la cetoacidosis diabética está caracterizada por hiperglicemia y que la hiperglicemia causaba diuresis osmótica. La diuresis osmótica, la eliminación de glucosa en orina, provoca el arrastre de grandes cantidades de agua y es por eso que se da la poliuria. Y es por eso que la persona se deshidrata y entra en hipotensión y entra en hipovolemia. Luego está la polidipsia o las necesidades grandes de tomar agua o la sed excesiva. Esto se da como un mecanismo compensatorio del cuerpo, porque cuando hay hipovolemia, debido a lo que ya explicamos, esta hipovolemia estimula el centro regulador de la sed y la persona comienza a tomar agua de forma compensatoria o le comienza a dar sed de forma compensatoria por la hipovolemia que el cuerpo está cursando en ese momento. Luego están las náuseas y los vómitos, que está
relacionado con la poca irrigación a nivel gastrointestinal que se da en la cetoacidosis diabética. Como hay una hipovolemia, tenemos poca sangre en el torrente sanguíneo, entonces la sangre se va a priorizar a los órganos de prioridad como los riñones, el corazón y el cerebro. Y el sistema gastrointestinal se va a ver pocamente irrigado o la irrigación se va a bloquear para que tengamos sangre en estos órganos que ya mencioné. Y es por eso que da náuseas, vómitos, de hecho puede dar también un dolor abdominal que lo podemos confundir con abdomen agudo. También está la anorexia, debilidad y alteración en el estado de la conciencia. La alteración del estado de la conciencia se da por la deshidratación del sistema nervioso central del cerebro, que llega a tal punto, puede pasar, de que hasta en el 30% de los casos la persona llegue en coma por la poca irrigación del cerebro. Signos. ¿Cuáles son los signos de la cetoacidosis diabética? Bueno, entonces el primer signo que voy a explicar es la taquicardia. ¿Por qué da taquicardia en la cetoacidosis diabética? Como ya mencionábamos, en la cetoacidosis diabética, por las altas concentraciones de glucosa en sangre, hay algo que se le denomina la diuresis osmótica. La diuresis osmótica provoca la eliminación de grandes cantidades de glucosa por la orina y con la glucosa se elimina grandes cantidades de agua. Entonces el paciente se deshidrata y hay una deshidratación, que es el segundo signo. Esta deshidratación, vamos a recordar un poco la fisiología del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nos dice de que hay dos formas de activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es una hipoperfusión renal por la deshidratación, pérdida de líquido, por la diuresis osmótica, y otra cosa es el aumento de la osmolaridad plasmática. Las grandes cantidades de glucosa aumentan la osmolaridad plasmática. Entonces, en este caso, el sistema renina-angiotensina-aldosterona está activado. ¿Qué pasa cuando este sistema se activa? Bueno, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aparte de tener efectos vasoconstrictores, porque la angiotensina 2 y la aldosterona son potentes vasoconstrictores, también activan y potencian la actividad del sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático estimula los receptores beta del corazón, aumentando la frecuencia cardíaca y la fuerza de las contracciones del corazón. Y es por eso que en una cetoacidosis diabética, por la diuresis osmótica y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es que la persona vamos a encontrarla con taquicardia como un medio compensatorio por la deshidratación que está pasando. La deshidratación creo que ya está más que explicada, la hipotensión también, y luego tenemos la respiración de Kussmaul. Esta respiración de Kussmaul, también denominada la respiración acidótica, porque nos orienta a una acidosis metabólica. ¿Por qué? Bueno, en la cetoacidosis diabética tenemos una acidosis metabólica por aumento de hidrogeniones. Entonces, si revisamos la fórmula de Henderson-Hasselbalch, nos explica que cuando tenemos una acidosis metabólica por aumento de hidrogeniones por los cetoácidos, estos hidrogeniones se van a unir con el bicarbonato y esta unión va a dar a ácido carbónico, que es un ácido débil. El ácido carbónico, a la vez, a nivel del torrente sanguíneo, se va a disociar en agua y en CO2. El CO2 va a ser eliminado a nivel pulmonar. Entonces las acidosis metabólicas son compensadas a nivel pulmonar y el agua se reabsorbe. Entonces, cuando tenemos una acidosis metabólica por cetoácidos, el pulmón necesita compensar las grandes cantidades de CO2 que se están produciendo. Entonces comienzan a hiperventilar, aumentan la respiración. La respiración de Kussmaul es una respiración profunda y forzada. ¿Por qué? Porque el pulmón intenta compensar las grandes cantidades de CO2 que se están formando por la cetoacidosis diabética. Entonces se dice que a un pH menor de 7.2 el paciente va a iniciar con una respiración de Kussmaul, y es por eso la respiración de Kussmaul como medio compensatorio a nivel pulmonar de la cetoacidosis diabética. Luego tenemos el aliento cetónico. Cuando los cuerpos cetónicos son tan altos en sangre, puede haber un aliento de olor a manzana,
que nos orienta a la presencia de cuerpo cetónico a nivel del torrente sanguíneo. Y la fiebre suele pasar no en todas las ocasiones, sino en aquellos casos donde la cetoacidosis diabética está asociada a un foco infeccioso, el cual pues puede manifestarse con fiebre. Estos son los criterios que nosotros vamos a utilizar para hacer diagnóstico de cetoacidosis diabética. Más adelante les voy a mostrar una tabla donde clasifican la cetoacidosis diabética en leve, moderada y severa. Pero para hacer diagnóstico de cetoacidosis diabética tenemos que tomar en cuenta esta tríada característica. Yo al inicio de la presentación les explicaba en el concepto de cetoacidosis diabética que esta condición está caracterizada por hiperglicemia, acidosis metabólica, cetosis y una deshidratación grave. Entonces la tríada es hiperglicemia con una glucosa sérica mayor de 250 miligramos sobre decilitro, una acidosis metabólica con un pH menor de 7.3 y la presencia de cuerpo cetónico, ya sea en sangre o en orina. A explicar esto de los cuerpos cetónicos en sangre y en orina. Y es que lo correcto para hacer diagnóstico de cetoacidosis diabética sería encontrar cuerpos cetónicos en sangre. Pero va a haber condiciones donde nosotros tengamos que hacer diagnóstico de cetoacidosis diabética y no tengamos un laboratorio a quien enviarle una muestra de sangre y que nos encuentren cuerpo cetónico. Y lo más práctico, rápido y económico sería usar cintas reactivas que nos detecten cuerpo cetónico en orina. Existen tres tipos de cuerpo cetónico de cetoácidos, que el hidroxibutirato, en primer lugar, el que en mayor concentración se encuentra. Luego tenemos el acetoacetato en segundo lugar y en tercer lugar la acetona. Como decíamos, el hidroxibutirato es el primero, el que se encuentra en mayor concentración, pero hay algo muy característico, que la cinta reactiva en orina no detecta hidroxibutirato, detecta acetoacetato, y al inicio del cuadro vamos a encontrar grandes cantidades de hidroxibutirato pero pocas cantidades de acetoacetato. Entonces el usar cintas reactivas para encontrar cuerpo cetónico nos puede dar falsos negativos. Le podemos hacer una cinta reactiva en orina y no hay cuerpos cetónicos porque lo que hay es hidroxibutirato y no acetoacetato. Entonces hay que tener esto muy en cuenta, porque si el paciente tiene la clínica, le hacemos su glucotest y tiene una hiperglicemia y el paciente está deshidratado y tiene toda la clínica, los signos y síntomas que ya mencionamos, pero no tiene cuerpos cetónicos, nosotros vamos a pensar en una cetoacidosis diabética porque vamos a pensar de que lo que hay ahorita es hidroxibutirato y que más adelante vamos a tener acetoacetato. Ahora, las cintas reactivas no nos sirven para darle seguimiento a la compensación de la enfermedad cuando ya la estemos tratando de esta condición. ¿Por qué razón? Porque mediante la recuperación de la cetoacidosis diabética y el tratamiento de la cetoacidosis diabética, el hidroxibutirato se está transformando en acetoacetato y los niveles de cuerpo cetónico en orina comienzan a elevarse, pero no porque esté produciendo más cuerpo cetónico, sino por la transformación del hidroxibutirato en acetoacetato. Le hacemos una cinta reactiva y vamos a encontrar grandes cantidades de acetoacetato y podemos llegar a pensar de que no estamos resolviendo el cuadro de cetoacidosis diabética. Entonces, estas dos cosas hay que tomarlas en cuenta, un falso negativo o un falso positivo, por las condiciones que les acabo de mencionar. No les había mencionado, entonces se los voy a mencionar ahorita, y es que el cuadro o el diagnóstico diferencial principal para cetoacidosis diabética es el estado hiperosmolar no cetósico, porque tiene mucha similitud con respecto a la clínica y con respecto también a los valores de laboratorio para hacer diagnóstico, y vamos a hablar de esto. Esta tablita nos explica cuáles son los parámetros que se utilizan para encasillar si el paciente está en una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar no cetósico, aunque también puede estar con ambas condiciones a la vez. Entonces, la cetoacidosis diabética, nosotros decíamos que se caracterizaba por una hiperglicemia, por deshidratación, por una acidosis metabólica y por la presencia de cuerpo cetónico. Entonces, el estado hiperosmolar no cetósico, que es el diagnóstico diferencial, no va a haber poca cantidad de cuerpos cetónicos. Sí puede haber cuerpos cetónicos, pero en pocas cantidades en relación a la cetoacidosis. El pH del estado hiperosmolar no cetósico
va a ser mucho más alto que en la cetoacidosis diabética, y la glicemia va a ser mucho más alta. Aquí decimos que para nosotros encasillarlo como estado hiperosmolar tiene que tener una glucosa sérica mayor de 600 miligramos sobre decilitro. Por ende, entre mayor osmolaridad plasmática, por las grandes cantidades de azúcares, la deshidratación en el estado hiperosmolar va a ser mayor. Entonces, hablando de cetoacidosis diabética, se puede clasificar en leve, moderada o severa. Y pues estos son los parámetros, ahí se los dejo para que los vean. A la derecha les dejo las formulitas para calcular la osmolaridad plasmática y la osmolaridad efectiva. Es muy importante calcular la osmolaridad para nosotros determinar si estamos en un estado hiperosmolar no cetósico o estamos en una cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque la osmolaridad en la cetoacidosis diabética sí puede estar aumentada, pero no es regla de que esté muy alta. Mientras que en el estado hiperosmolar, la osmolaridad plasmática, la osmolaridad sérica efectiva, es mayor de 320. Siempre la osmolaridad en el estado hiperosmolar no cetósico es mucho más alta porque la glicemia o la glucosa en sangre es mucho más alta. Entonces, aquí les dejo la formulita de osmolaridad efectiva para que ustedes en la práctica clínica pues, hagan el ejercicio y determinen si están en un estado hiperosmolar no cetósico o el paciente está en una cetoacidosis diabética. Hemos decidido terminar aquí este video y vamos a continuarlo con una segunda parte donde hablaremos meramente del tratamiento de la cetoacidosis diabética. ¿Por qué lo terminamos acá? Porque se está haciendo demasiado largo y no quiero que sea cansado. Así que, bueno, aquí les dejo la bibliografía que hemos utilizado. Utilizamos el Manual de Terapéutica Médica y Procedimientos de Urgencia, el SUBIRAN, y el Protocolo de Atención de la Diabetes Mellitus, la normativa 082 del MINSA Nicaragua. Y bueno, solamente me queda decirles que si les ha gustado el video, que se suscriban, que activen la campanita, le den like al video, que nos sigan en nuestra página en Facebook y en nuestra página en Instagram, y nos vemos en la segunda parte de la explicación de la cetoacidosis diabética, meramente hablando del tratamiento.